Espero que se encuentren bien. Básicamente vamos a iniciar con lo que serían los temas que habíamos dejado pendientes en nuestra última sesión. Parece que la última conversación que tuvieron con mi compañero Johan Rivas estuvieron discutiendo de algunos conceptos relacionados a lo que es gobernanza a nivel de Microsoft Azure. Retomando un poco la capa de lo que sería la arquitectura y servicio, les comento un poco los ejercicios que estaremos trabajando el día de hoy. Bueno, vamos a estar desarrollando toda la conversación de exploración sobre lo que es external identities, acceso condicional, todo lo que es role-based access control, los modelos de cero confianza entre Microsoft Azure, todo lo que son las soluciones de seguridad que tenemos a nivel de Microsoft Azure, Defender for Cloud, y vamos a hablar un poco de lo que son ya arquitecturas de referencia y los diferentes frameworks que tenemos, y específicamente vamos a discutir dos, Azure Web Architecture y Microsoft Cloud Adoption Framework, al momento que estamos haciendo la planificación de llevar nuevas cargas de trabajo a la nube sobre su misma gestión. Ok, entonces, repasando un poquito por acá, bueno, ya habíamos visto los modelos, ¿verdad? Y les había comentado toda la parte de los esquemas de autenticación, toda la parte de seguridad. Microsoft Azure soporta realmente diferentes escenarios desde la perspectiva de autenticación en sus diferentes servicios, ¿verdad? En nuestra última sesión hablábamos sobre la capacidad que nos da Azure Active Directory, Azure Active Directory B2C, la posibilidad de trabajar con protocolos como Cloud o OpenID Connect, o SAML, para todo la autenticación de nuestras aplicaciones. Pero es muy importante tomar en consideración cuáles son los esquemas recomendados, ¿verdad? Hablamos de todo lo que era el esquema más bajo desde la perspectiva de seguridad, ¿verdad? Que es la autenticación por usuario y contraseña, el uso de password, siguiendo con los escenarios de autenticación utilizando métodos multifactor como un SMS, una llamada, inclusive aplicaciones como Microsoft Authenticator, y por último los esquemas password, ¿verdad? Donde ya no hacemos uso de una contraseña, sino que hablamos de autenticación facial, biométrica o el mismo esquema a través de un PIN code o un código de uso único, ¿verdad? Dentro de los escenarios que nos permite específicamente las soluciones de Azure Active Directory y Azure Active Directory B2C, tienen la posibilidad de realizar implementaciones de single sign-on. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente esto le va a permitir al usuario utilizar un único credencial, una única identidad para poder accesar múltiples recursos y aplicaciones de diferentes proveedores. ¿Okay? Y si lo vemos desde la perspectiva del servicio propiamente, aquí vamos a encontrar que en sus inquilinos, a esto le llamamos un inquilino de Active Directory, es importante que conozcamos que un tenant puede tener múltiples inquilinos de Active Directory, tienen la posibilidad de realizar la integración tanto de aplicaciones que ya vienen preconfiguradas, como por ejemplo, mira, quiero integrarme con Cisco Webex, o quiero integrarme con Zoho, o alguna aplicación donde ya permitan hacer todo el proceso de single sign-on e integración de identidades para consumir los mismos usuarios. Tenemos algunas aplicaciones preconstruidas o también nos va a permitir la posibilidad de poder hacer integraciones de manera custom, ¿verdad? Creando nuestra propia aplicación. Y básicamente cuando nosotros aprovisionamos nuestra propia aplicación, ustedes lo que estarían generando son endpoints, ¿verdad? Actualmente para integrarse a través del protocolo, como les decía, puede ser SAML, puede ser que lo que estemos trabajando es un pass-through a nivel de password, ¿verdad? Para hacer todos los procesos de single sign-on y posteriormente hacer la identificación de los fields de nuestras diferentes aplicaciones. Y específicamente, como lo vemos acá en pantalla, la posibilidad, como decía, de SAML. Entonces ya aquí empezamos a hablar de lo que es intercambio de metadatos, ¿verdad? Específicamente entre los dos extremos a nivel de la federación. Claramente, como les digo, el objetivo fundamental es conocer la posibilidad que nos dan las herramientas de hacer estas integraciones. Ya es una conversación un poquito más avanzada, actualmente, ¿verdad? Hacer propiamente la integración, pero ya aquí tenemos toda la parte de estructura, de la negociación y la emisión de los tokens, ¿okay? Para que aplicaciones de terceros o aplicaciones legacy in-house puedan hacer los procesos de autenticación. O también tenemos la posibilidad de poder hacer la integración a través de proxies, ¿verdad? Cuando tenemos aplicaciones con premisas y hacer toda la integración directamente con este proxy. Importante tomar en consideración, estas son funcionalidades disponibles en licenciamientos premium de Azure Active Directory. Esto se maneja a través de un cuadro. Ok, ahora,
A nivel de la autenticación multifactor, ¿verdad? Como les decía, esto nos permite a nosotros agregar un factor extra, valga la redundancia, ¿verdad? En el momento de hacer todo el proceso de autenticación dentro de los diferentes modelos que les comentaba hace un momento, ¿verdad? SMS, temas biométricos, fingerprint específicamente, o un código enviado a nuestro celular. Creo que el concepto multifactor no solo es utilizado por Microsoft, ¿verdad? Y probablemente bastante usado. Un tema importante es la posibilidad de extender sus aplicaciones legacy al uso de la autenticación multifactor. De repente yo digo, bueno, mira, hoy por hoy cuando yo consumo Exchange, un correo electrónico, SharePoint o Teams en un equipo que no es de confianza, normalmente me pide el usuario y contraseña como organización y además me pide el multifactor. Pero ¿qué pasa? Si yo hago integraciones muchas veces desde la perspectiva de single sign-on, tengo el reto de que esa aplicación legacy que estamos integrando no solamente esté en un esquema inseguro, digamos anteriormente, ¿verdad? De la perspectiva de usuario y contraseña, sino que además queremos agregar capas adicionales. Esto es posible a través de la integración con soluciones de Azure Active Directory, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tomen en consideración cuando están haciendo el planning a nivel de la capa de identidad de sus aplicaciones. Y claramente cuando ya hablamos de fabricantes como, qué sé yo, Cisco, Adobe, o algún fabricante que ustedes digan, bueno, mira, tenemos que buscar si existe la posibilidad de un conector para poder hacer las integraciones y gestionar la autenticación. Ok. Bueno, ya les comentaba un poco qué era passwordless, ¿verdad? Y los diferentes esquemas que nos permiten a nivel de autenticación. Son tres opciones. Windows Hello for Business. También esto les da a ustedes la posibilidad de hacer una integración directamente con los sistemas operativos a nivel de endpoint. Básicamente, esto le permite a los usuarios que al momento de iniciar sesión en sus computadoras ya no sea necesario digitar el usuario y contraseña, sino que de igual manera, haciendo todo el flujo y de hecho lo podemos ver un momento para que vean todo el flujo que se ejecutaría de negociación e intercambio de los tokens, ¿verdad? Entonces, específicamente, cuando lo estamos viendo aquí, estamos haciendo un intercambio de password, como ven, el usuario hace la solicitud para poder hacer el desbloqueo de su equipo utilizando el PIN o utilizando reconocimiento biométrico. Normalmente vamos a ir a hacer la solicitud al proveedor de Identity, en este caso Azure Active Directory, ¿verdad? Como nos hacemos la solicitud. Creamos un trust específicamente para poder firmar ese request y Azure Active Directory lo que va a hacer es emitir un token de autenticación que claramente me va a permitir a mí autenticar el equipo y eventualmente a recursos internos de la organización a través de esquemas single sign-on. Mira que yo puedo decir, bueno, mira, ahora inicio a nivel biométrico en el equipo, pero también automáticamente ya tengo acceso a las aplicaciones donde mi entidad me da permiso, simplificando los procesos de gestión de identidad, ¿verdad? Entonces es una característica bastante interesante y útil a nivel de lo que es Windows de los Business en flujo, ¿verdad? Que tenemos. Ok, bueno, el Microsoft Authenticator App, que es compatible con iOS, Android, les permite a ustedes poder gestionar, ¿verdad? La autenticación si ustedes dicen, mira, es que es un reto el tema de SMS y llamada, porque a veces no tenemos conexión celular y sí tengo internet, ¿verdad? Pero si se me fue la señal, claramente no voy a recibir un SMS ni una llamada. Bueno, Microsoft Authenticator App viene a resolver ese tipo de situaciones, ¿verdad? A través del uso de un código o a través del uso de touch o inclusive rostro, ¿verdad? Si el dispositivo lo permite. Entonces también estamos por ahí simplificando el proceso, por así decirlo, de autenticación. Y por último, el método de autentificación passwordless es lo que es Face Identity Online, ¿sí? Que les permite a ustedes hacer toda la autenticación, ¿verdad? Con el estándar de WebAuth, específicamente a través del uso de dispositivos, ¿ok? Entonces aquí ya lo que estamos hablando son security keys, ¿verdad? Que pueden utilizar para poder iniciar sesión. Tradicionalmente estos son dispositivos físicos, ¿verdad? Esto ustedes lo van a encontrar mucho a nivel de banco. Tienen un dispositivo físico para hacer el proceso de autenticación. No queremos usar rostro, no queremos usar ninguna solución biométrica, no queremos usar códigos. Entonces utilizamos dispositivos físicos como dispositivos USB, pero también podríamos utilizar tecnologías como NFC y Bluetooth para la gestión de los security keys a nivel de fase identificación. Entonces, esos son los esquemas que tenemos desde la perspectiva de identidad importante. Les digo, a nivel de Azure Fundamentals, conocer conocer las tecnologías, conocer la capacidad que tenemos en los diferentes servicios
más no van a profundizar mucho en cómo funciona específicamente, ¿verdad? Okay. Por acá, con respecto a lo que es la gestión de entidades externas, una de las cosas que me va a permitir Microsoft Azure a nivel de lo que son la gestión de identity providers es la implementación de algo llamado Tenants B2C. ¿Okay? ¿Y qué les permite a ustedes básicamente un Tenant B2C? Entonces, bueno, ¿qué les permite a ustedes básicamente un Tenant B2C? Déjenme ver. Por ahí. ¿Es eso? No, ok. Les va a permitir integrar algunos proveedores de identidades externos para realizar los procesos de autenticación a sus sistemas. Por ejemplo, Azure Active Directory tradicionalmente poder hacer las integraciones, ¿verdad? A nivel de colaboración B2B. Pero cuando ya ustedes están buscando, por ejemplo, miras que necesito manejar un proceso de sign-in, pero también de sign-up, por ejemplo, registro en mi aplicación, Azure B2C les va a permitir eso, ¿verdad? Necesito un portal de registro, además yo necesito que si Leonardo llega a consumir mi aplicación y yo lo tengo integrado con Facebook, por ejemplo, como Identity Provider, Leonardo autentique con el usuario de Facebook y automáticamente dentro de mi inquilino de Azure Active Directory B2C nos cree ese usuario, ¿verdad? De manera que yo diga, bueno, mira, como yo tengo un portal de sign up, ¿okay? El usuario de Leonardo específicamente se va a crear como un usuario externo dentro de mi inquilino específicamente, ¿verdad? Entonces, eso es un tema interesante cuando estamos buscando integrar lo que son diferentes proveedores de identidades a nuestras aplicaciones que podrían llegar a ser públicas, ¿verdad? En todo caso, mira, es que estamos lanzando, por ejemplo, un e-commerce, ¿ok? Yo no quiero que todo el proceso, digamos, de sign up sea un usuario local en la base de datos de Azure Active Directory, sino que yo quiero que mis usuarios tengan la posibilidad de autenticar con hotmail.com o con gmail.com. Perfecto. Entonces, esos son casos de uso para lo que sería escenarios B2C, ¿verdad? Entonces, ya como ven aquí, nos da la posibilidad de publicar aplicaciones de software como servicio moderno, ¿ok? Para clientes finales y poder controlar todos los procesos de identidad. Pero lo importante acá es que tomemos en cuenta que me va a permitir generar flujos de usuarios, trabajar políticas funcionales de servicio y hacer procesos no solo de sign-in, como es un esquema tradicional, sino también de sign-out, la lista específica. Ok, ahí iba planteando o ampliando un poquito parte de lo que veíamos en la sesión pasada para fortalecer un poco, ¿verdad?, el conocimiento con respecto a esto. Me parece que ya el tema de acceso condicional también lo habíamos discutido, ¿verdad? Básicamente nos permite a nosotros, a nivel de Azure Active Directory Premium, trabajar con señales y decisiones al momento de que estamos autenticando en nuestras aplicaciones para agregar una capa adicional de seguridad. Y yo hablaba algunas señales, ¿verdad?, que normalmente implementamos. Entonces, si me voy aquí para que veamos qué tipos de señales eventualmente podríamos integrar. Tenemos lo que es el dispositivo específicamente, ¿verdad? O podría tener la localización del usuario, de quién es el usuario, cuál es la ubicación o cuál es la aplicación que estoy intentando consumir. Pero resulta que ustedes dicen, bueno, mira, la aplicación de RP y nómina, la financiera, no se puede consumir si el usuario está fuera de las instalaciones de la organización. O mira, el usuario sí puede consumir Exchange, puede consumir SharePoint, puede consumir estas 15 aplicaciones, pero esta específicamente solo se consume, por ejemplo, si está utilizando un esquema Bring Your Own Device, pero la aplicación del ERP solo se consume si es compliance con un dispositivo interno y gobernado por la organización, ¿verdad? Es como ven aquí, hay algunas señales comunes, que es toda la parte de membership de un usuario en grupo, la localización de una dirección IP, tanto definiendo la dirección IP o el rango como el país. Luego el dispositivo, como les decía, las aplicaciones y señales determinadas en lo que es la gestión del riesgo en base a comportamiento. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque puede ser que Azure Active Directory a nivel de lo que es el análisis de comportamiento, Leonardo Alfaro dice, mira, yo sé que usted no tiene un bloqueo a nivel de países, pero resulta que en los últimos 3 meses yo he visto que Leonardo siempre inicia sesión de Costa Rica y en este momento está iniciando sesión de Rusia. Entonces, diga, lógica diría, bueno, pero mira, a nivel de señal, yo no estoy haciendo ningún bloqueo por la IP location, pero resulta que sí estamos detectando un comportamiento. Entonces, ¿qué va a hacer Azure Active Directory? Bloquear ese usuario. Lo va a bloquear y básicamente a nivel de lo que son los sign-ins con riesgo, vamos a identificarlo desde la perspectiva de seguridad
específicamente detecciones de riesgo y nos va a decir, mira, ahorita en este momento tenemos los siguientes riesgos, ¿verdad? Vean que aquí tenemos los risk detections, ¿verdad? Específicamente uno del 5 de mayo de este año, específicamente para mí, de hecho, donde estamos utilizando una dirección IP anónima. Y esto es un proxy que yo hice. Entonces ya aquí tenemos, pero vean el caso de André Cruvelier. Diría, bueno, mira, ayer se hizo una detección, tiene una severidad media, que nos dice que eso es un atypical travel. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente André inició sesión de Costa Rica y una hora después inició sesión de Washington. Entonces, pues, obviamente, de la perspectiva de ella, imposible, eso no es posible, era moverme. Pero muy probablemente estas son situaciones donde dicen, bueno, mira, es que inicié sesión de un servidor en Estados Unidos y precisamente por eso es que tenemos por ahí el riesgo. Entonces, así es como realmente lo vemos. Ok. El siguiente punto, que ya aquí sí no habíamos llegado, es lo que sería el Role-Based Access Control a nivel de lo que es la gestión de recursos de Microsoft Azure. ¿Okay? Y específicamente esto les permite a ustedes determinar y gobernar quién puede controlar los accesos a los recursos en sus ambientes de trabajo. ¿Okay? Siempre aplicando el principio del menor privilegio, ¿verdad? Que es algo que tenemos alineado normalmente dentro de las posturas de Zero Trust. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo permisos a través de Role-Based Access Control o IAM, ¿verdad? Que lo vamos a ver específicamente en varios niveles. Lo vamos a ver a nivel de los Management Groups, que hablamos, ¿verdad? Que es el nivel más alto. Posteriormente, a nivel de las suscripciones, van a ver esta sección, ¿verdad? Que nos dice Access Control, que es basado en roles, o Identity Access Management. Lo van a ver también a nivel de los grupos de recursos. Y ya más granular, lo van a llevar específicamente al recurso. ¿Verdad? ¿Por qué es importante tomar en consideración esto? Porque dependiendo del nivel donde ustedes apliquen Role-Based Access Control, definitivamente van a tener permisos distintos. ¿Verdad? Entonces vamos a ver lo que si yo vengo acá y aplico el permiso a nivel de la suscripción, nos vamos aquí a Role Assignment, vamos a ver diferentes tipos de permisos, ¿verdad? Desde lo que son roles privilegiados como owner, que básicamente puede hacer todo, básicamente puede borrar, puede crear cualquier tipo de recursos a nivel de la suscripción, ¿verdad? En el scope que yo le estoy dando, pero también tiene la posibilidad de dar permisos a personas adicionales. Normalmente no se recomienda poner múltiples usuarios owner porque eso representa un riesgo para la gestión de los recursos. Nuevamente, siempre tenemos que aplicar el principio del menor privilegio. Si yo necesito darle acceso a una máquina virtual, no le voy a dar acceso a nivel de la suscripción, ¿verdad? Yo voy a darle acceso ni siquiera a nivel del grupo de recursos, porque puede ser que ahí existan 5 máquinas virtuales, sino que yo le voy a dar acceso a la persona a nivel de la máquina virtual. Pero si resulta que yo lo que quiero es que gestione únicamente, por ejemplo, las interfaces de red, ¿okay? Yo le voy a dar permisos únicamente a nivel de lo que es la gestión de redes, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Yo no voy a decir, no, mira, es que él ocupa gestionar la red, entonces vamos a darle permiso de colaborador o de irnos sobre la máquina virtual. Ahí no estamos aplicando el principio de menor privilegio, ¿verdad? Lo importante es entender que Microsoft tiene roles que les van a permitir a ustedes definir eso. Y claramente cada uno de los roles tiene ciertos permisos, ¿okay? Desde estos sí son bastante amplios, que les detalle a ustedes qué es lo que pueden específicamente hacer un colaborador de red. Ustedes pueden decir, bueno, mira, yo tengo en este momento en mi suscripción 100 máquinas virtuales y yo, Leonardo, sé que es el responsable de redes, que necesito darle acceso a la gestión de las interfaces, a los Network Security Groups. Ahí normalmente la recomendación es una, analizar el rol, ¿verdad? Y determinar si los permisos que yo requiero están en este rol. O muchas veces lo que hacen las organizaciones es clonar estos roles, ¿verdad? Crear nuevos roles en función a una base, una línea base, para posteriormente aplicar el principio de menor privilegio. ¿Ok? Y aquí lo vemos como lo comentábamos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes scopes. El scope más alto es Management Group, luego vamos a Subscription, Sales Group y eventualmente a los recursos. Y tenemos los diferentes esquemas de roles, ¿verdad? Reader únicamente ven los recursos. Luego tenemos todo lo que es a nivel de recursos específicos, y esto eran los permisos que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Los custom, que les permiten a ustedes poder
seleccionar cada una de las actividades o operaciones que tendría el usuario permiso. Y por último, bueno, por aquí tenemos contributor, ¿verdad? Que tiene el mismo nivel de privilegio que un owner, a excepción de poder asignar nuevos permisos sobre el scope que tenga autorización. Owner tiene full permiso, ¿verdad? Y por último, cuando vamos a nivel de recursos, ya vamos que se vuelve un poco más granular los tipos de permisos que estaríamos visualizando, ¿verdad? Entonces ya si yo me voy aquí a un servicio de este tema de cognitive services, si quiero dar a nivel de con recognizer o language, aquí diferentes niveles de acceso que van a estar disponibles para poder brindar específicamente este servicio. Ven que ahorita ya ahora lo que me sale son permisos a nivel de servicios cognitivos. Entonces ya lo estamos volviendo un poco más granular. Pues yo no le voy a dar permisos de red sobre un servicio cognitivo porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces tenemos esto en la categoría y hay una unidad. Ok. Ok. ¿Cómo funciona el enforcement de lo que es Role-Based Access Control? ¿Okay? Básicamente nos dice aquí que cuando nosotros asignamos o permitimos a nivel de el modelo, nos va a permitir ejecutar ciertas acciones en el scope del rol. Recordemos que el scope va a depender de donde nosotros lo estemos asignando y claramente los niveles de permisos que nosotros tengamos. Ahí hay un tema importante desde la perspectiva de permisos. Claramente, si yo vengo y le doy permiso al enforcement y digo, mira, voy a darle a Leonardo permiso de contributor a nivel de el resource group, ¿ok? Entonces ya yo tengo permiso de contributor. Eso afecta a todos los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no haría sentido venir y darle reader en el Cognitive Services a Leonardo porque ya está en Force un nivel más alto, ¿verdad? Que es el de contributor. Entonces ahí no estamos aplicando ningún principio a nivel de menor privilegio. Ok. Como les comentaba hace un momento, dentro de lo que serían las implementaciones, tenemos desde Microsoft Azure, siempre se recomienda hacer las implementaciones basadas en el modelo de cero confianza. Y cero confianza es un modelo que normalmente va a asumir el peor escenario en casos a nivel de seguridad y se basa en tres pilares. Siempre utilizar el permiso a nivel privilegio, verificar explícitamente y asumir la brecha. Cuando nosotros estamos implementando soluciones de Microsoft Azure, siempre que tenemos que tomar una postura de, mira, ¿será que a mí me va a pasar? La respuesta siempre va a ser sí. Ok, ¿y cómo estoy reduciendo, me estoy defendiendo ante esas eventuales vulnerabilidades o superficies de ataque? ¿Okay? Entonces, específicamente cuando hablamos de los permisos de menor privilegio, además de lo que es Role-Based Access Control, ustedes tienen la posibilidad de gestionar dos posturas adicionales, ¿verdad? Como lo es Just in Time y Just in Access. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de Just in Time, puede ser que yo diga, mira, Leonardo necesita tener acceso, es un proveedor externo y necesita tener acceso a este grupo de máquinas virtuales. Entonces, pensemos que Leonardo viene y necesita tener acceso a este servidor, ¿ok? Pero Leonardo trabaja 8 a 5, ¿ok? Entonces, a nivel de Azure Active Directory Premium, ustedes tienen un servicio llamado Private Identity Management que les permite decir, ok, yo le voy a dar a Leonardo el permiso del colaborador sobre el nodo, pero solo de 8 a 5, solo en el momento que lo ocupe. O en todo caso, yo necesito que Leonardo siga un flujo, que esto se usa mucho en banca, ¿verdad? Donde cuando él entre al portal de Azure no vea recursos. Tiene que seguir un flujo de solicitud de acceso para aprobarle temporalmente por una cantidad de horas específica. Entonces, esos son los modelos que les permiten a ustedes utilizar los modelos de cero confianza y claramente lo que hablamos desde la perspectiva de conditional access, ¿verdad? Accesos basados en riesgo, protección de datos que les da el servicio de Azure Active Directory. ¿Okay? Y con respecto a lo que es asumir la brecha, claramente ahí hablamos de esquemas de microsegmentación a nivel de networking. Si, por ejemplo, yo no quiero que el servidor de aplicaciones o yo necesito que el servidor de aplicaciones hable con mi servidor SQL, base de datos, probablemente yo le voy a decir, mira, si puedes llegar, pero únicamente por el puerto 1433 en el protocolo TCP. No ha sentido que yo le dé acceso en CMP, en TCP, en NVP a los 65.535 puertos disponibles a nivel del stack, porque claramente estoy maximizando el riesgo de ser comprometido un eventual movimiento lateral, ¿verdad? Entonces, mira, es que estaban
explotando una vulnerabilidad en WinRM, en Implementation Management, y resulta que como yo no lo bloqueé, o PowerShell Scripting, Remote, ¿verdad? Entonces todo eso yo debería bloquearlo siempre asumiendo esas brechas. ¿Qué pasa si intentan ejecutar, por ejemplo, scripts de PowerShell a mis 100 servidores? ¿No? Yo decir, bueno, mira, si el puerto que se usa es el 5628, algo, yo voy a bloquear ese puerto. Obviamente la organización no lo requiere, ¿verdad? No hacemos uso del servicio. Luego tenemos lo que es el cifrado extremo a extremo, ¿verdad? Y recordemos que hay diferentes escenarios de cifrado. El cifrado en reposo, ustedes pueden cifrar un disco duro utilizando soluciones como BitLocker, pero muchas veces también cuando nosotros estamos investigando datos, por ejemplo, ese dato es información que se va de mi base de datos hacia mi aplicación, normalmente viaja por una red privada, una LAN, ¿verdad? Pero el tráfico no ha cifrado. Entonces yo busco cómo implementar soluciones que me permitan hacer el cifrado extremo, extremo o cifrado de datos en tránsito. Microsoft Azure, servicios como Managed Instance y SQL Data, y les permite a ustedes ahí diferenciación. Claramente, ya que estamos llegando a servicios un poco más complejos, ¿verdad? Pero muchas veces, en función al tipo de aplicación, desde la perspectiva de cumplimiento normativo, se nos solicitan ese tipo de características, ¿verdad? Que son posibles realizarlos dentro de nuestras infraestructuras. Ok, aquí básicamente describiendo lo que es los sistemas de ciberseguridad a nivel de profundidad, ¿verdad? Básicamente Microsoft nos da una serie de capas de cómo nosotros debemos estructurar nuestra estrategia para poder reducir esa superficie de ataque. Claramente nuestra capa es física. Desde la perspectiva de la NetApp, de responsabilidad compartida, que digamos en una de las sesiones iniciales, claramente nosotros no tenemos responsabilidad, por lo menos a nivel de los recursos de Microsoft Azure, ¿verdad? Que si de los dispositivos, los endpoints que tenemos, ya eso estaría siendo responsabilidad específicamente de Microsoft. Luego tenemos la capa de identidad y acceso, ¿verdad? Que claramente controla todo lo que son todo este tema de Role-Based Access Control, lo que hablábamos hace un momento a nivel de Azure Active Directory para la identificación de aplicaciones internas o de terceros. Luego tenemos el perímetro, que básicamente nos permite distribuir cierto tipo de ataques a nivel de denegación de servicios. Recordemos que cuando hablamos de perímetro, hay perímetros internos y externos, ¿verdad? El ataque puede denegar de servicio, puede venir tanto de Internet. Mira, si que yo diseñé una aplicación que puede atender 50,000 requests por minuto y resulta que están enviándole 100,000 requests. Claramente, en falta la aplicación, no va a dejar de estar funcionando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que normalmente vamos a hacer pues, es controlar ese tipo de solicitudes a través de servicios de protección contra denegación de servicio. Pero en algunos casos también podríamos tener aplicaciones que no están expuestas a Internet y Microsoft les da la posibilidad a ustedes de integrar a sus redes virtuales privadas servicios de protección contra denegación de servicio. De modo que si ustedes dicen, bueno, mira, es que yo tengo 200 dispositivos de IoT que fueron afectados por una vulnerabilidad internamente y con esos dispositivos están haciendo un ataque de negación de servicio a internos. Si no estábamos aplicando ciertos principios de microsegmentación, pues claramente van a poder llegar el tráfico y por ahí esa es una capa que podríamos estar protegiendo. ¿Okay? Luego la capa red, hablamos de la microsegmentación, les daba el ejemplo de los de puertos y protocolos. Luego tenemos a nivel de cómputo la capa donde vamos a tener todo lo que son las máquinas virtuales. Hablemoslo a nivel de infraestructura como servicio. Siguiendo en la capa de aplicación, donde vamos a tener todo lo que son esquemas de vulnerabilidades específicamente a nivel del stack de tecnología, ¿verdad? Mira, es que tengo implementado un WebLogic de Oracle y en la versión 5.5.1 se determinó un CVE, una vulnerabilidad. Microsoft Security Center les va a permitir a ustedes, y Defender for Cloud Apps específicamente, Defender for Cloud, perdón, identificar cuáles son esas vulnerabilidades, cuáles son los riesgos que tenemos en esta infraestructura para poder reaccionar ante esos riesgos, ¿verdad? En función al apetito que tenga la organización. ¿Okay? Y por último, la capa de datos, ¿verdad? Que controla todos los datos a nivel de la organización y también hay temas importantes con respecto a la parte de accesos, pero también hablamos de los escenarios de inscripción de data deposit y de data deposit. Entonces, ahí damos, aquí nos dan algunas recomendaciones. Recuerden que como recomendación es importante que repasen
toda la lectura, ¿verdad? Para llegar ya a un nivel más específico con respecto a cada uno de los puntos que Microsoft nos comenta por aquí. No lo estamos leyendo textualmente, ¿verdad? Por así decirlo. Ok. Ahora, a nivel de las soluciones de seguridad de Microsoft, nosotros estaríamos, normalmente vamos a pensar en la solución de protección a nivel de endpoint, ¿verdad? Y sería muy importante. Bueno, es que yo voy de premisas y estamos haciendo o planteándonos una estrategia de migración de los servicios a la nube, pero resulta que estoy utilizando SET, Symantec, Casper, Sky, Checkpoint, cual sea la solución a nivel de protección de endpoint. Y recordemos que normalmente hay dos tipos de soluciones. CPPs, Endpoint Protection Platform, que se basan en antivirus basados en heurística y actualización de firmware, ¿verdad? Lo que es el malware. Y luego tenemos los ODRs, ¿okay? Sería pues, el Endpoint Detection and Response, que se integra lo que es análisis de comportamiento y capas de inteligencia artificial para la identificación no solamente de malware que va directamente a las firmas, sino también ataques que se producen a nivel de memoria, ¿verdad? Y Defender for Cloud tiene los dos sistemas. En su plan 1 es un EPP y en su plan 2 es un ODR. Pero además de esto, les va a permitir a ustedes proteger cargas de trabajo en plataformas como servicio. Nos hacemos preguntas, bueno, mira, y si yo en plataformas como servicio no tengo acceso a la capa del sistema operativo, ¿cómo instalo el antivirus? ¿Cómo instalo el ODR? No se puede, ¿verdad? Defender for Cloud les va a permitir a ustedes hacer esas integraciones en la plataforma como servicio y también a nivel de lo que son redes, evitando ciertos niveles de ataque de fuerza bruta. Otro tema importante es que Defender for Cloud les va a permitir a ustedes integrar no solamente los servicios que tienen en la nube de Microsoft Azure a nivel de IaaS y PaaS, sino también es un servicio multicloud. Si ustedes tienen cargas de trabajo en AWS o en GCP y que quieren administrar todas las soluciones del mismo portal, Defender for Cloud y específicamente el CSPM les va a permitir extender esa protección hacia AWS y, como hablábamos, hacia GCP, incluyendo lo que es la protección de contenedores y clusters a nivel de EKS, ¿verdad? Luego poder trabajar todo lo que son containerización y microservicios. Básicamente, Defender for Cloud se basa en tres pilares, ¿okay? Que es el assessment, ¿verdad? Continuo a la infraestructura en base a lo que hablábamos anteriormente de los diferentes servicios o infraestructuras que puede proteger. Luego toda la parte de hardening, ¿verdad? Si Defender for Cloud detecta alguna recomendación, una mala práctica que estamos siguiendo en nuestra infraestructura, como les decía, bueno, mira, es que tenés estas 5 servidores de bases de datos y no tienes habilitado la encripción de datos en tránsito y hay un riesgo, ¿verdad? Si no hacemos eso. Entonces, Defender for Cloud, desde la perspectiva de hardening, nos da esas recomendaciones con el objetivo de poder reducir la superficie de ataques. Y por último, la fase de defensa, ¿verdad? Si ya estamos hablando de que hay un ataque en curso, claramente Defender for Cloud lo va a proteger de que nuestra infraestructura básicamente no sea control. Esto es un poco lo que vemos desde la perspectiva de Defender for Cloud. Bueno, que nos da algunas recomendaciones, como dice la manera, tiene que remediar ciertas vulnerabilidades, habilite la inscripción de data en reposo, tenemos que revisar acá lo que son los permisos que tienen sobre los recursos, probablemente también no estamos aplicando el principio de mayor privilegio, ¿verdad? Proteja sus redes contra ataques de denegación de servicio, infección de datos en tránsito, también la detección de actualizaciones pendientes, no solamente para plataformas Microsoft, sino también para plataformas Linux, tablets de Red Hat, tablets de SUSE, Ubuntu, CentOS, son parte de las soluciones soportadas, ¿verdad? Todo lo que es asegurar los puertos de administración, miras que tenés publicado el puerto SSH y pues no es necesario y pues las recomendaciones que se cierren. Normalmente, claramente, lo que tenemos son recomendaciones, ¿verdad? Si en función a la postura que tenga la organización o su estrategia de seguridad, podemos o no seguir esa recomendación. Muchas veces puede ser que tengamos una que implemente una solución interna de vulnerabilidades a nivel de las aplicaciones. Así que ustedes dirán, que no me ha sentido implementar, qué sé yo, un Qualys en Azure,
porque ya nosotros tenemos una solución propia que se encarga de toda la parte de análisis de vulnerabilidades. O si hablamos de que ustedes tienen un Security Operations Center interno, de repente dicen, bueno, mira, una de las recomendaciones es que copilemos toda la telemetría, todos los servicios que tenemos implementados, apliquemos correlacionemos los eventos y apliquemos estrategias de hunting, ¿verdad? Para poder identificar las diferentes etapas que podríamos estar, donde podríamos estar siendo vulnerados. Por ejemplo, ustedes dicen, mira, yo ya tengo un 100 que se encarga de realizar ese proceso, entonces no voy a tomar la consideración. Entonces, ese es un tema importante a tomar en cuenta con esto. Ok, vamos a hacer la prueba de conocimiento. Básicamente, vamos a iniciar por don Jorge Elizondo. Si gusta, nos responde la primera consulta que tenemos. Okay, research directory tool can vary credential needed to business finance where the user is located. Conditional access. Ok, perfecto. La siguiente sería don José Andrés. La pregunta 2. Buenas tardes, sería la opción A, la de Zero Trust. Okay. Y la siguiente consulta sería para el señor Kelly. Okay, a user is I'm to rows to information row 1, 2, 4. La read and write sería. Ok, perfecto. Vamos a chequear las preguntas. Efectivamente, la primera nos consulta cuál herramienta de Active Directory puede variar las credenciales en base a señales, ¿ok? Donde el usuario está localizado, ¿verdad? Hablábamos que eso es acceso condicional y está disponible a partir de Azure Active Directory Premium 1, ¿ok? No está disponible en la versión básica. Luego nos hace la consulta de cuál modelo de seguridad asume un escenario del peor de los casos, ¿verdad? Y nos protege, de acuerdo a eso, Zero Trust. Recordemos que los pilares que tenemos ahí es el principio de menor privilegio, verificar credenciales siempre y asumir la brecha. ¿Okay? Y por último nos dice que un usuario, ¿okay? Sí, que aquí básicamente lo que nos está diciendo es que se asignaron múltiples roles en usuario a través de Role-Based Access Control. ¿Cuál es el permiso actual? Sí, los permisos son, el rol 1 es leer, el rol 2 es escribir y el rol 3 es leer y escribir. Acordémonos que a nivel de enforcement no tiene sentido, ¿verdad? Si yo le apliqué lectura y escritura y este de escritura no hace nada y este de lectura no hace nada. Realmente lo correcto debería haber sido, si fuese que el requerimiento lo definía así, solamente haber aplicado el rol 3, ¿verdad? Lectura y escritura. ¿Okay? Es enforcement. Perfecto. Ok, ahora, lo siguiente que vamos a revisar son las arquitecturas de referencia y vamos a repasar a nivel base lo que son los frameworks de Cloud Adoption igual Architecture Framework. Para retomar durante la sesión, voy a darles 10 minutos para que puedan por ahí ir al baño, tomar café. Entonces, si gustan, volvemos a las 3:55. ¿De acuerdo? Ok, Listo, gracias. Listo, para vida. Excelente. Ok.
Perfecto. Bueno, ya por acá estamos de vuelta. Resumiendo un poco lo que conversábamos sobre los diferentes esquemas, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje a nivel de el módulo de identidad, básicamente nos mostraron los servicios de Azure Active Directory y Azure Active Directory Online Services, también cuáles son los diferentes métodos de autenticación, incluyendo soluciones de single sign-on, autenticación multifactor y passwordless. También exploramos temas de acceso de invitado y identidades externas, todo lo que es acceso condicional, acceso basado en roles, el modelo de cero confianza, defensa en profundidad y, por último, cuáles son los objetivos de protección de Defender for Cloud, que recordemos que no únicamente es en focanías y que también es un servicio multinube. Hay un tema importante, nuevamente, y yo sé que recalco mucho esto, pero cada uno de los temas que vamos explorando, Microsoft tiene un par de certificación. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene interés en pensar sobre los servicios que conversamos hace un momento, existe una certificación a nivel de Fundamentals también, que solo se enfoca en security, cumplimiento e identidad. ¿Sí? También es una, digamos, es una certificación base, por así decirlo, pero solo enfocada en seguridad. Está la Expert Security, que claramente ya ahí sí nos vamos un poquito más a detalle de cada uno de los servicios y su uso. Ok. Bueno, les comentaba que cuando nosotros estamos realizando implementaciones o diseños dentro de Microsoft Azure en las primeras sesiones, siempre debemos alinearnos a un marco de trabajo y específicamente a arquitecturas de referencia, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de nuestra aplicación y cuáles son los diferentes servicios que Microsoft Azure tiene disponibles para estas implementaciones. Y el primer framework que tenemos por acá es el framework relacionado a lo que es Cloud Adoption. ¿Okay? Cloud Adoption básicamente establece diferentes pilares a nivel de lo que es la estrategia de migración. No lo vamos a explorar a nivel de detalle, de la perspectiva de adopción es bastante grande, pero sí nos dice que el primer paso al momento de determinar qué cargas de trabajo queremos migrar a Azure son definir las motivaciones. ¿Qué nos motiva? Es un tema de seguridad, es un tema de flexibilidad a nivel de implementación de la infraestructura, es un tema de disponibilidad de recursos, es un tema financiero. Mira, queremos pasar de un CAPEX a un OPEX, ¿verdad? Que lo hablábamos en los inicios de las sesiones. Ok, ¿cuáles son los resultados esperados por negocio? Debe estar dentro del caso de negocio cuando nosotros presentemos a, digamos, a negocio, valga la redundancia, todo lo que es esa estrategia que queremos realizar a nivel de la implementación de nubes. Y siempre tenemos que tomar en cuenta todas las consideraciones financieras y técnicas. ¿Okay? Luego, dentro del framework, el siguiente paso claramente es entender cuál es el estado digital de la organización, cómo estamos alineados, y este que para mí es uno de los más importantes a nivel de planificación es el skill readiness. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que muchas veces las organizaciones que van por delante desde la perspectiva de migración y luego la perspectiva de administración no toman en cuenta su skill readiness plan y resulta que por ahí vamos y decimos, mira, vamos a consumir servicios de, no sé, Azure Container Registry para el almacenamiento de imágenes de contenedor y vamos a hacer una implementación de CosmosDB con APIs de MongoDB y vamos a implementar un Data Lake y vamos a implementar un Azure Kubernetes Services para la gestión de microservicios, pero resulta que hicieron a través de un proveedor, ¿verdad? De Microsoft, un partner, y cuando nos damos cuenta, la organización no tiene las capacidades técnicas necesarias para gestionar esa infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un caos. En el momento que ya estamos implementados y nuestro servicio está funcional, había muchas cosas que no entendíamos, no podíamos cuestionar los diseños que nos entregaba el partner, entonces de repente ejecutamos algunas malas prácticas y ya lastimosamente tenemos las soluciones implementadas. ¿Okay? Y también dependiendo del ciclo, ¿verdad? Porque recordemos que no solamente se trata de la gestión y la implementación de infraestructura, sino todo el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, iniciando por la gestión de código y por las estrategias de despliegue de ese código, hablando de esquemas de integración y despliegue continuo. Y ahí tenemos todo lo que son los esquemas de adopción a nivel de DevOps, ¿verdad? Entonces, si estamos gestionando nuestros repositorios en Azure, si estamos trabajando todo lo que son las estrategias, digamos, de gestión en base a cascada o agilismo a través de boards, si estamos trabajando con pipelines, como decía, los escenarios de integración en despliegue continuo, e inclusive si tenemos dentro de los requerimientos la ejecución de pruebas exploratorias o automatizadas. ¿Okay?
Luego, una vez que ya tenemos toda la planificación y siguiendo la ruta de Cloud Adoption, tenemos el modelo, el pilar de readiness, ¿verdad? Aquí básicamente establecemos el modelo operacional y este tema, que lo van a escuchar mucho, ¿verdad? Cuando estamos haciendo diseños a nivel de Azure, y es el landing zone. Okay. ¿Qué pasa? Que vamos al mismo punto, ¿verdad? Normalmente decimos, bueno, mira, vamos a implementar estos servidores de base de datos y estos servidores de aplicaciones, pero nunca establecimos un modelo conceptual a nivel de la arquitectura que queremos implementar. No conversamos de la capa de identity, no hablamos sobre management groups, no entendíamos cómo íbamos a desplegar la estrategia a nivel de comunicaciones, no entendíamos cómo íbamos a desplegar la estrategia a nivel de lo que son el Role-Based Access Control, inclusive a nivel de suscripciones, de repente queríamos hacer una segmentación por ambientes, de producción, certificación, desarrollo. No se conversó, entonces todo lo fuimos haciendo en la marcha. ¿Y qué impacto nos trae? Bueno, definitivamente nos puede traer impactos relacionados a los costos, ¿verdad? No haber diseñado un landing zone nos podría llevar a un escenario donde los recursos que implementamos en una región que es cara, o de repente la estrategia a nivel de redes requirió el uso de algo de pins, ¿verdad? Va a traer un costo de transferencia de datos. Entonces, todo eso es sumamente importante de tomar en consideración. De repente, mira, como no desarrolló un landing zone, necesitábamos un balanceador de capa 7 y red de distribución de contenido, pero no había un diseño como tal. El equipo de aplicación A implementó su propio balanceador y el equipo de aplicación B implementó su propio balanceador, duplicando los costos, ¿verdad? Si por ahí hubiéramos hablado al inicio, parte de Shared Resources, habíamos dicho, no, mira, podemos compartir el recurso porque en la naturaleza de la aplicación no lo permite. Entonces vean que vamos sobre todas las capas, ¿verdad? Sobre la capa de identidad y acceso. Necesitamos entender cómo hacer todo el enrollment a nivel de nuestras aplicaciones, las integraciones con los servicios de identidad a nivel interno, a nivel de DevOps, conversaciones sobre definición de roles, definición de políticas, asignación de esas políticas, también las políticas de despliegue y las políticas de implementación de plataformas, ¿verdad? Esas son conversaciones. Luego a nivel de management groups, que ya los hablamos, ¿verdad? Tenemos los management groups, ¿ok? A las que les podemos asignar permisos a través de Role-Based Access Control y posteriormente tenemos todas las suscripciones. Luego, cuando empezamos a generar las suscripciones, empezamos a plasmar desde la perspectiva de recursos compartidos, por ejemplo, mira, los controladores de dominio. Yo no voy a crear un controlador de dominio por aplicación. Probablemente diga, bueno, mira, voy a lanzar 30 aplicaciones, pero un único proveedor de identidades, o vamos a tener un par para tener alta disponibilidad, ¿verdad? Si no tomamos esto en consideración, se vuelve un poco complicado gestionar así. Luego viene toda la capa de management, ¿verdad? Donde hablamos un poco de todo lo que es automatización y lo que es local analytics. Nosotros, a nivel de cada una de las aplicaciones, normalmente tenemos que definir cuáles son los insights que requerimos a nivel de monitoreo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mira, vamos a implementar un cluster de AKS y resulta que nosotros requerimos monitorear, no sé, qué sé yo, los namespace, y necesitamos monitorear los pods, necesitamos monitorear insights sobre el tema de performance a nivel de los microservicios que estamos ejecutando. Entonces ahí empezamos así, bueno, mira, ocupamos Azure Monitor, ¿ok? O mira, vamos a hacer una implementación con Grafana, con Prometheus, de acuerdo a los insights que nosotros requiramos, ¿ok? Luego tenemos las suscripciones de conectividad y aquí entra un esquema de arquitectura Hub and Spoke. Realmente, como ven, la recomendación siempre es integro una red hub, que esta es la que tiene todos los recursos de networking, ¿ok? Ahí conecto nuestro branch office, nuestra sede principal, los diferentes países, y luego a través de peerings voy creando diferentes redes Spoke, ¿verdad? Y ahí viene el landing zone. Entonces ustedes pueden decir, mira, vamos a crear una red donde va a estar aplicación A, otra vez donde va a estar aplicación B, otra vez donde va a estar aplicación C, y eso basado en el principio de microsegmentación, ¿verdad? Para no mezclar recursos, y en esas estrategias tenemos que tomar en cuenta esos pilares de Well Architected que establecen toda la parte de seguridad, confiabilidad, excelencia operatividad, optimización en el rendimiento y costo, ¿verdad? Que son esos 5 pilares que normalmente mencionamos. Entonces es importante que tomen en cuenta los landing zones a nivel de lo que es los procesos de readiness. ¿Okay? Luego, entre el Cloud Adoption vienen las estrategias de migración, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Y aquí va a depender mucho de las cargas de trabajo.
Microsoft Azure tiene diferentes servicios para realizar los procesos de migración y va a depender si estamos migrando máquinas virtuales, aplicaciones, datos o sistemas híbridos. Y por ahí van a encontrar soluciones como Azure Migrate, como Azure Data Studio. Hablábamos inclusive de lo que era Data Hub, ¿verdad? Que era un método para podernos llevar datos directamente a los data centers de Microsoft, ¿okay? Donde tenemos aplicaciones muy pesadas. Pero esto es uno de los puntos. ¿Cómo me voy a llevar? ¿Cuál es el servicio que vamos a utilizar puntualmente para realizar ese proceso de migración? ¿Ok? Luego viene el proceso de innovación. Aquí hay un tema importante, ¿verdad? Muchas organizaciones que están trabajando en esquemas de infraestructura como servicio, háblese máquinas virtuales tradicionales, tienen dentro de su estrategia inicial de migración realizar todos los procesos de modernización. Entonces dicen, bueno, mira, yo tengo 100 servidores, y ahí están mis aplicaciones, pero yo quiero ir a la nube y de una vez implementar App Services en plataforma como servicio, y vamos a crear contenedores y vamos a implementar AKS para temas de gestión de microservicios. Siempre es importante entender desde la perspectiva de innovación cuál va a ser el proceso, ¿verdad? Pero llevémonos las cargas a nivel de lift and shift y luego empecemos los procesos de modernización, tanto en la capa de aplicaciones como en la capa de datos. ¿Okay? Eso es precisamente lo que... Luego, dentro de Cloud Adoption, también tenemos que hacer todo el proceso de análisis de riesgo, ¿verdad? Y la protección de los activos. Entonces, de cada uno de los recursos, ¿cómo los vamos a proteger? Ah, bueno, mira, estamos implementando Cosmos DB, estamos implementando virtuales, Virtual Networks, estamos implementando cuentas de almacenamiento. ¿Cómo vamos a proteger cada una de las capas de trabajo? Y vamos a lo mismo, ¿verdad? A nivel de diseño, normalmente ustedes se van a encontrar en muchísimos casos donde es completamente funcional. Yo puedo decir, bueno, mira, es que mi aplicación necesita consumir blobs, ¿ok? Vamos a crear ahí unos blobs y vamos a poner, no sé, data no estructurada, archivos PDF o imágenes, y lo vamos a consumir a través del ente público. Pues funcional va a ser, ¿verdad? Definitivamente nosotros vamos a poder consumir la data, pero resulta que desde la perspectiva de seguridad, pues, ¿verdad? Pues ahí empiezan las consideraciones en el diseño de nuestro organismo de decir, bueno, mira, ¿y qué pasa si hacemos el ente público? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, mira, podrían comprometer ese ente intencionalmente, ¿ok? Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia? Bueno, implementemos private entrance, no dejemos la comunicación al público, al menos de que la naturaleza de mi aplicación establezca que debe ser esa. Una vez que tenemos ya todo el esquema de establecer la estrategia de protección de los activos, tenemos el tema de la administración, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los compromisos con el negocio que tenemos? ¿Okay? Expandir la línea base y la línea de administración. Y por último, la metodología de gestión y gobernanza, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a gobernar esta infraestructura. ¿Okay? Y aquí hay un tema importante, ¿verdad? De la perspectiva de gobernanza, que define cuáles son los riesgos de negocio. Y cuando hablamos de riesgos, no solo son a nivel de seguridad, ¿verdad? Hablemos de alta disponibilidad. ¿Qué pasa si el día de mañana la infraestructura se cae? ¿Cuál es el impacto que podría tener el negocio? ¿Cuál es el SLA aceptable? ¿Okay? Luego, una vez que identifico los riesgos, ¿cómo voy a monitorear? ¿Cuáles son las políticas que yo voy a definir para reducir esos riesgos y garantizar el cumplimiento? Y por último, ¿cómo los vamos a procesar? Y aquí vemos las 5 disciplinas que debemos tomar en cuenta desde la perspectiva de, como decíamos, administración de costos, definir la línea base de seguridad, la consistencia a nivel de recursos, que les permite a ustedes garantizar el recovery, ¿okay? Ya hablamos de la identity, ¿verdad? Y la línea base de identidad, no estoy gestionando el acceso a los servicios de Azure, pero también a mis aplicaciones, y la aceleración a nivel de los deployments. ¿Okay? Entonces, ese es un tema importante a tomar en consideración cuando ya estamos estableciendo toda esa estrategia a nivel de gobernanza. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ya por ahí tenemos nuestro esquema de Cloud Adoption, que les recomiendo que, si es posible, lo puedan explorar. Es importante que a nivel de Azure Fundamentals, normalmente lo que nos van a consultar, específicamente los frameworks, son los pilares, ¿verdad? Son las etapas. Pero ya desde la perspectiva del día a día, ustedes van a administrar y diseñar infraestructuras dentro de Microsoft Azure, definitivamente es de mucho valor entender cuáles son los datos de trabajo y cuáles son las recomendaciones de cada uno.
Bueno, ya hemos comentado un poco, lo veíamos en temas anteriores, simplemente lo repaso un poco rápido, ¿verdad? El Azure Web Architecture se basa en estos 5 pilares que ya les hablábamos: reliability, de costos, excelencia operativa, eficiencia en el rendimiento y seguridad, pero también Microsoft les cita a ustedes algunas herramientas para garantizar el cumplimiento, ¿verdad? Y específicamente Azure Advisor, que es una de ellas, que les dice, bueno, ya, cómo nosotros estamos en este momento gestionando todo lo que es el acceso a los recursos. Así que escribo por aquí Advisor, Azure, ustedes van a ver que hay un montón de suscripciones de prueba, entonces es un poquito complicado tener buenas recomendaciones a nivel de lo que son costos, pero aquí me dice, bueno, mira, su scoring es del 83%, el nivel de costo está bien gestionado, el nivel de seguridad está mal, reliability está muy bien, excelencia operativa 97, pero bueno, es un 100%. Probablemente como aquí hacemos pruebas, hay un montón de puertos administrativos expuestos, pero no son infraestructuras productivas, ¿verdad? Y entonces aquí ya podemos empezar a entender específicamente. Vean que aquí está haciendo assessment de 96 suscripciones. Entonces aquí ya empezamos a entender, mira, cuáles son las recomendaciones que tenemos en seguridad, específicamente temas de producción, de caché, temas de instalar decente. Entonces probablemente ninguna máquina virtual ha sido pruebas para una base de datos, o sea, construcción, ¿verdad? Que son implementados y distribuidos. Luego, desde la perspectiva de reliability, encontramos temas como la habilitación de backups, ¿verdad? Para las máquinas virtuales, que eso sí, definitivamente de mucho valor. Si no tenemos una estrategia de disaster recovery, tanto internamente en la región como en otra región, podríamos tener un impacto eventualmente en nuestras aplicaciones. ¿Ok? Y luego a nivel de excelencia operativa, vemos algunos esquemas, ¿verdad? Aquí nos dice que instalemos los agentes de SQL en infraestructura como servicio para poder hacer la administración de esos servidores y esas cargas de trabajo. Dan insights bastante interesantes. Ok, luego nos dice que a nivel de un clúster que está implementado, debemos habilitar el autoscaler. Entonces son servicios de Kubernetes específicamente, como son un par de pruebas. Y básicamente ese autoscaler les permite, en función a la demanda que decidan sobre su clúster de AKS, implementar nuevos nodos o aumentar la capacidad de los nodos que están atendiendo las solicitudes a nivel de los pods. Ok, entonces esto es un poco las recomendaciones que podríamos tener a nivel de advisor. Asimismo, tenemos el centro de arquitectura. Aquí es donde vamos a la conversación de las arquitecturas de referencia. Microsoft tiene, por acá, centro de arquitectura que les puede funcionar a ustedes cuando tengan que realizar un diseño de una aplicación y entender cuáles podrían ser los componentes que eventualmente les daría valor al momento de la implementación. Entonces, veamos por aquí que tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Nos dice, aquí el caso, pues, con inteligencia artificial, el caso de entonces vean que por aquí nos dice una línea base para la implementación de una arquitectura de Azure Kubernetes Services basado en un despliegue multiregión. Entonces resulta que si ustedes le llegan y lo dicen, vean, tenemos que implementar una infraestructura que tenga alta disponibilidad para que si el día de mañana el este de Estados Unidos sufre un outage, podamos seguir operando nuestra aplicación con el oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí llegamos un poco al tema de cumplimiento de SLA, de los compromisos que hemos hecho con negocio. Entonces aquí ya nos empieza a decir, ¿verdad? Aquí básicamente tenemos la región 1 y tenemos la región 2 y ya ustedes pueden empezar a ver cuáles son los componentes que van a requerir para poder cumplir ese alcance. Ustedes dicen, mira, ya a nivel de línea base, aquí Microsoft me está diciendo que tengo que implementar los de Kubernetes, que tengo que implementar un balanceador de cargas, que tengo que implementar el Application Gateway Ingress Controller, un keyboard por región, una réplica a nivel de Container Registry y compartir los siguientes recursos. ¿Por qué? Porque son recursos globales, ¿ok? Eventualmente a Microsoft les dice, mira, aquí no hay ningún problema porque si se cae el data center van a seguir los servicios estando disponibles, pero de repente ustedes vinieron y tomaron en consideración esto, pero se les olvidó que el firewall sí es un servicio regional, ¿verdad? Entonces vino y específicamente cuando hicieron su diseño, solo implementaron un firewall, se cayó el este de Estados Unidos y no funcionó la alta disponibilidad, ¿verdad? Entonces siempre es importante entender las recomendaciones que Microsoft les da desde la perspectiva de arquitecturas de referencia y los patrones de diseño que nos estarían
recomendable, ¿verdad? Asimismo, y pues hay muchas arquitecturas de referencia disponibles por aquí. Vean, por ejemplo, esta arquitectura, la gestión de microservicios con AKS y HDOps. Entonces aquí les dice, bueno, mira, la arquitectura recomendada es el ingeniero, cargamos el repositorio, que eso podría ser HREPOS, creamos un pipeline donde vamos a manejar toda la parte de stock build y las pruebas unitarias a nivel de, bueno, de Azure Pipelines. Luego creamos a nivel de integración toda la parte del proceso de obtener los secretos, hacer la restauración, hacer el build, hacer todas las pruebas de integración, publicar los artefactos y publicar las imágenes de contenedor específicamente en una CR, vean que aquí nos dan los steps. Luego, me dice que en la parte de despliegue continuo podemos manejar lo que es el deployment de staging, ¿verdad? Las pruebas de aceptación, ¿okay? Promover la imagen del contenedor, hacer intervenciones manuales en caso de que sea requerido y hacer los releases, ¿verdad? Si yo extraigo la imagen del contenedor, normalmente tengo un container registry en diseño, ya está la arquitectura de referencia recomendada, entonces tengo aquí mi imagen de contenedor, cuando ya se aprueba la paso a container registry de producción y tengo los dos servicios, ¿verdad? Staging, donde hago todas mis pruebas y una vez que ese deployment es aprobado, lo paso a producción. ¿Ok? Y vean que aquí también me dice, bueno, mira, y si queremos llegar a una capa de monitoreo de esos clusters de AKS, vamos a hacer toda la integración de monitor, y implementar un Open Sports. Y aquí nos explica cada uno de los pasos y los componentes que están. Bueno, entonces ya aquí no tenemos que llegar a decir, mira, ¿y qué componentes ocupo para poder hacer un deployment a nivel de AKS? Ya tenemos un caso de arquitectos. Ya tenemos una arquitectura de referencia. Sí, sí. Ahí me parece que hay como unas 1000 arquitecturas de diferencia entre el sitio de Microsoft y el nivel 867, ¿ok? Para los diferentes diseños que ustedes puedan tener. Y nuevamente, dependiendo del servicio que estemos buscando, ¿verdad? Ya es que estamos buscando Real-Time Presence, es una integración con Microsoft 365 y el Power Platform, que son otros servicios que podríamos integrar eventualmente en ese paso. Entonces, ese es el caso que tenemos. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. No. Bueno, vamos a ver, son las 4:20 y realmente el contenido que teníamos disponible para Fundamentals ya lo consumimos. Dentro del curso, nosotros tenemos un espacio para dudas y consultas para cualquier tema que ustedes quieran reexplorar y aclarar y aplicamos un examen de práctica. El examen de práctica tiene 50 preguntas. Hay dos opciones. Uno, lo hacemos en conjunto en este momento, cada uno a conciencia, ¿verdad? Perdón, lo hacemos en conjunto o cada uno a conciencia lo hace de manera independiente. Les dejo el link y en la próxima sesión venimos con dudas puntuales. O sea, yo hago el examen en conjunto con ustedes en la segunda sesión y ustedes van viendo dónde fallaron para ver si quieren reforzar o aclarar cada uno de los puntos. ¿Qué les parece? ¿Hacemos el examen hoy en conjunto o les dejo el examen para que ustedes lo puedan hacer nuevamente a conciencia? Porque si no, no da ningún sentido. Claramente pueden buscar las respuestas en Internet, porque la idea es que eso les permite a ustedes identificar dónde tenemos o dónde tienen que fortalecer conocimientos. ¿Qué opinan? A mí me parece la de darnos el link y hacerlo cada uno para luego repasar. Pero la próxima sesión es mañana, ¿no? Sí, o el correcto. viernes, claro. Creo que es Marlon. ¿Cuándo es la sesión? ¿El viernes? Ahí No, Leo, es digamos. para mañana. Es para mañana. La última es mañana, Tao. Sí, la idea sería que en estos 40 minutos que les quedan, hagan el examen, ¿verdad? Y que Pero mañana consulta vengamos el con link. dudas. Consulta el link que comparten. Digamos, se puede usar varias veces, se puede usar solo una vez. No, se puede buscar varias veces. Ah, ok. Sí, porque digamos, yo Sí. igual preferiría después como leer más, repasar y leer todo el contenido que no he tenido que no he tenido el tiempo para después hacerlo como. Ajá. Correcto, por eso les digo, vean, ya les compartí el link. Lo que podemos hacer es lo siguiente: en estos 40 minutos que nos quedan, ustedes pueden aplicar el examen, por lo menos hasta donde lleguen de tiempo. Ya si alguno tiene disponibilidad de mayor tiempo, puede también terminarlo de hacer. De igual manera, no lo tendrían que terminar ya, podrían continuar si necesitan más tiempo. Entonces, la idea es que ustedes hagan el examen y que a conciencia y que digan, bueno, mira, lo hice completo y tuve 20 preguntas de 50, ¿no? Mira, lo hice, tuve 45 preguntas buenas. Entonces, que mañana cada uno pueda llegar
con sus consultas específicas, o mañana mismo también, ustedes lo hacen hoy a coincidencia, mañana desarrollamos el examen en conjunto y ahí ustedes van ampliando sobre lo que fallaron, pero ya saben en qué fallaron. Entonces dicen, mira, ya a mí me fue muy bien en la parte de gobernanza, pero entendiendo la parte de conceptos de networking, en esas fallé, ¿ok? Entonces mañana cuando vayamos por esas preguntas, si va quedando alguna duda, ustedes pueden ya profundizar un poco más, ¿verdad? Es que si no han hecho el examen les va a ser un poquito complicado decir en qué estoy fallando, en qué no estoy fallando. Entonces, ¿les parece que lo hagamos así? Les dejo el link, que ejecutan el examen hasta donde puedan llegar y mañana lo desarrollamos en conjunto y vamos viendo puntualmente las aclaraciones que requieran a nivel de las preguntas. El examen que ustedes hacen de prueba es muy similar al examen real, pero no es el mismo. Eso también es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Siempre está la recomendación de que repasen todo el contenido que les mostré hace un momento de Ashburn Learn, y yo mañana les voy a dar algunos otros tips para poder aprobar el examen en la primera ejecución, por así decirlo. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, quedemos de esa manera. Por ahí tienen el link en el chat. Pueden iniciar sesión. Lo ideal sería que... Una consulta con respecto a las sesiones grabadas, porque creo que hay varios de nosotros que queríamos como repasar. ¿Serían hasta después de mañana o se podrían hoy, digamos? Marlon, ¿cuándo las vas a compartir? Esta, por ser la última, que es como de contenido, las podría compartir hoy. No sé si la de mañana, se las compartiría luego. Entonces, Okay. las que teníamos hasta hoy, les estaré enviando el link por correo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Con gusto. Perfecto, equipo. Entonces quedamos de esa manera. Nuevamente, en el examen, ustedes tienen la posibilidad de ir haciendo el chequeo de las respuestas. Mi recomendación es, no lo hagan, ¿okay? Háganlo una conciencia, que si no, y al final yo voy a venir y responder esto, hago el check answer y lo corrijo, y al final me saqué un 100, ¿verdad? Entonces vayan viendo, identificando cada uno de ustedes dónde ven que se debe reforzar el conocimiento, y mañana traigan ese esquema, anoten, y ahí ustedes van ampliando las preguntas. Mira, es que no me quedó claro por qué aquí tenemos que hacer el uso del PCO Calculator y por qué no usarlo con Cost Management, porque ya van a tener un poco más de insights para poder desarrollar su producto. ¿De acuerdo? Ok. Quedamos así, equipo. Entonces, lo dejo. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias.